Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC con estos días fríos, Todo el mundo congestionado, resfriado. Bueno, haciendo referencia a eso, vamos a hablar hoy con el doctor Carlos Carabajal para que nos diga cómo podemos prevenir estas enfermedades. Vamos a hablar de eso, vamos a estar hablando de otro flagelo que preocupa muchísimo como es el femicidio, la violencia de género. Bueno, muchos temas muy interesantes aquí en Para Toda Mujer, pensado, como decimos siempre, para toda la familia. Y premios que vamos a tener en el mes de junio, julio y agosto. Todo eso se los cuento en estos 60 minutos. Ahora presentamos los temas. Hoy, en Para Toda Mujer, la odontóloga Doris Jordá nos habla sobre prevención de cáncer bucal. El doctor Carlos Carabajal nos da recomendaciones para no enfermarnos por estos cambios de tiempo. El doctor Javier Leiva nos hace un análisis de violencia de género y femicidio desde el punto de vista penal. Maribé Perfumería presenta una nueva fragancia de Antonio Banderas. Alejandra Fur nos explica qué es la metafísica y para qué nos sirve. Esto y mucho más hoy en Para Toda Mujer. Con lo que pensé en ese momento igual. Y esos son algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en estos 60 minutos y es momento de presentarla a ella. Ella es Doris Jordá, es odontóloga y nos va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el cáncer bucal. ¿Cómo prevenir un cáncer bucal? ¿Cuáles son estas características, síntomas que tenemos que tener en cuenta nosotros? Escuchen y vean esto muy interesante. El tema de hoy sería salud bucal. Para hablar de salud vamos a definir como lo define la Organización Mundial de la Salud y decimos que es el equilibrio entre la parte psíquica y física del individuo. También es muy importante prevenir las enfermedades bucales. En esta prevención tenemos que reforzar al huésped sobre todo. Prevención en los 3 niveles. En los tejidos blandos, en los tejidos periodontales, que son los que sostienen al diente en el alveolo, y prevención en los tejidos duros. Bueno, vamos a limitarnos primeramente a hablar de los tejidos blandos. Al hablar de los tejidos blandos y decir cómo evitar que se enfermen, hablamos de lesiones premalignas o lesiones potencialmente malignas. Vamos a definir que el cáncer bucal es una enfermedad que se llama oculta porque no se la descubre generalmente en los primeros estadios, sino en estadios tardíos. Entonces, en esta prevención de los tejidos blandos, de la cavidad bucal, vamos a ver que estas lesiones se van a presentar, ya sea como úlceras, y estas úlceras son úlceras traumáticas, que se deben revisar y si no se cicatrizan a los 10 días, realizar una biopsia. ¿De dónde vienen estas lesiones, estas úlceras? Por ejemplo, de prótesis que no están confeccionadas como corresponden, laceran los tejidos blandos. También tenemos que tener en cuenta obturaciones, o sea, arreglos de los dientes que están lastimando las encías, están lastimando la lengua y como también factores potencialmente malignos está la parte viral. Hablamos del virus del papiloma humano y hablamos del virus del Epstein-Barr. También irritantes como el alcohol, el tabaco. También tenemos que tener en cuenta que todo esto, ¿cómo manifiesta, cómo llega el paciente al consultorio? Con una lesión que puede ser una verruga, vuelvo a repetir, un trauma, una úlcera que no cicatriza. Entonces nosotros tenemos la obligación cada 6 meses revisar todos los tejidos blandos, especialmente la lengua, porque el 90% de estas lesiones van a aparecer en los bordes, cara ventral, cara dorsal de la lengua. Bueno, esta es la forma de recurrir al odontólogo. Hay un programa muy interesante que se llama Sáquele la lengua al cáncer bucal, donde afirman que cada 6 meses debe ser el control del paciente, llegar a su odontólogo para que revise fundamentalmente la lengua. Bueno, seguíamos hablando
que habían enfermedades prevalentes en la boca, como es la carie dental y la enfermedad periodontal. En la enfermedad periodontal es cuando se lesionan, se enferman los tejidos que sostienen al diente en su alveolo. Dentro de estas lesiones, ¿qué es lo que provoca estas lesiones? Fundamentalmente los microorganismos y también traumas, como así también hábitos. En este caso, cuando hablamos de los microorganismos, ¿qué van a provocar? ¿Cómo llega la mamá o el paciente al consultorio? A mi hijo o a mi doctora me sangra las encías. La primera manifestación es el sangrado, se llama gingivitis. A partir de estos microorganismos que forman una película blanda que se llama placa bacteriana, aparecen a los 10 días ya esta gingivitis. A los 6 meses se hace crónica y se llama gingivitis marginal crónica. La forma de prevenir es el uso adecuado del cepillo. Continuamos en Para Toda Mujer, pero esto es la primera parte de prevención bucal, ¿sí? De prevención de cáncer bucal con la doctora Doris Jordá. Vamos a seguir conociendo más acerca de esto. Primer entrevistado aquí en Para Toda Mujer, en este programa. Estamos con el doctor Carlos Carabajal. Doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Susana, nuevamente por invitarme a tu programa. ¿Le gusta la escenografía? Para mí también es un gusto. También, bueno. No solamente la escenografía está lindo, sino la conductora también está muy bien. Ay, qué divino el doc. Me encanta, con los piropos el doctor. Sí. Muchísimas gracias, doc. Bueno. Doc, yo que estoy congestionada, así como yo, creo que todos, muchos santiagueños estamos así, los pequeños también. Ya estamos viviendo los primeros fríos, ¿no? Tal cual. Estamos a días del invierno, de la llegada del invierno. Estamos viviendo los fríos, pero casi te diría que también como santiagueños debemos disfrutar un poco del clima del fresco. Sí, no tanto verano. Vivimos en una ciudad muy calurosa, nos quejamos mucho del calor, que es 9 meses de calor. Bueno, ahora disfrutemos un poco también del clima fresco, con los cuidados y con las advertencias, por supuesto, correspondientes a la época del año, ¿no? Bien. Porque sí, hoy estamos todos un poco resfriados, acatarrados, una angina, alguna cosa momentánea de los primeros impactos del clima. ¿Qué es lo que más se ve en sus consultorios con respecto a los chicos? ¿Qué es lo que más está viendo? Lo que más hay catarro de vías aéreas superiores y angina. Bien. Y algunas alergias todavía que están entre el otoño, que son los catarros obstructivos de las vías respiratorias, comunes en los chicos pequeños, que se obstruyen un poquito con las vías respiratorias. Bueno, estas son las patologías más comunes que estamos viendo. No se está viendo ningún tipo de epidemia, ninguna enfermedad que nos preocupe, esto que nos preocupa todo, que nos pone mal. No más. Que lo que estamos viviendo, que todos decimos que estoy medio engripada, medio resfriada y demás, es por lo propio, por la estación, porque estamos a días del invierno. Son los primeros impactos del clima frío. Bien. En el cambio de estación, que todo ser humano lo sufre, evidentemente, así como vamos a sufrir un poco del invierno a la primavera o la llegada del verano. Entonces son estaciones muy marcadas. Nosotros tenemos estaciones muy marcadas. Hay otros países que tienen la misma estación en todo el año. Nosotros marcamos muy bien un invierno muy marcado y un verano muy marcado. Entonces ahora tenemos que disfrutar un poco del fresco con los cuidados correspondientes. ¿Y cuáles son esos cuidados? ¿Cómo podemos prevenir todo esto? Primero que todo nos referimos a las personas que tienen más riesgo. Los niños pequeños, los niños escolares, los ancianos y algunas otras personas que tengan factores de riesgo de enfermedades crónicas. Recomendamos que los niños salgan muy bien abrigados al colegio, sobre todo los que van a la mañana. Bien. Van a sufrir un impacto de cambio de temperatura importante, a veces porque nuestra provincia tiene la calidez al mediodía o a la siesta que podemos disfrutarlo. Entonces, muy fresco a la mañana, cálido a la siesta, muy fresco a la noche. Entonces, tenemos que manejar esa diferencia de temperatura con los abrigos correspondientes. Y no más de esto, porque a veces con las fuentes de calor, que para conseguir el calor es una cosa riesgosa o antinatural, debemos usar lo menos posible. Los ambientes tienen que estar bien ventilados. Bien. Sale la familia a trabajar, se libera la casa, se abren todas las ventanas. Aprovechamos para abrir las ventanas. Ventilamos y se cambia el oxígeno, se cambia el aire de todas las habitaciones. Esto es muy bueno. Bien. Y la recomendación más importante, siempre decimos, por favor, libre de humo. A los papás, a las mamás o algún pariente que sea fumador, que no lo haga dentro de la casa, por lo menos.
que sea fuera, para que no haga daño al resto de la población, de los convivientes. Bien. Que es un derecho que ellos tienen a vivir libre de humo en ambiente y no por otra persona deben estar contaminarse, ¿no? Doc, ¿hacemos una pequeña pausa? Con mucho gusto. Dale, hacemos una pequeña pausa aquí en Para Toda Mujer y vamos a seguir con las recomendaciones del doctor Carlos Carabajal. Ya volvemos. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador. Por ti puedo sentirme libre cada vez peor.